Para que una mariposa sea una mariposa, tiene que ser primero una oruga, se tiene que meter en su capullo, tiene que deshacer su cuerpo, volverlo a construir y finalmente luchar por salir y volar. Eso es exactamente lo que está pasando con la humanidad en estos tiempos. Quizás tengas la sensación de que el mundo se está volviendo completamente loco con todo lo que está pasando, el COVID, las teorías de conspiración, la economía, la globalización, el cambio climático, la tecnología, el tema de género, el fascismo, el racismo, todo lo que está sucediendo que vemos todos los días. Esto está generando muchísima confusión, duda, a veces falta de sentido y sobre todo mucha impotencia y mucha resistencia. También quizás algunos de ustedes han sentido o han percibido de manera como intuitiva que desde hace alrededor de 7 8 años el mundo realmente ya no es lo que era antes. Y de alguna forma no saben explicarlo, simplemente tienen esta sensación de que a partir de ese momento, alrededor del 2012, todo cambió y sigue cambiando y estamos llegando como a un punto de culminante en esa transformación de alguna forma. ¿Qué está pasando realmente? ¿Qué puedo hacer? En este video les voy a explicar eso. Termina una era y comienza otra. Para explicar lo que está pasando con la humanidad voy a usar dos metáforas, la de la mariposa y la de la alquimia. ¿Por qué la alquimia? Porque en realidad nos dijeron que la alquimia es una vieja ciencia, la química antigua, obsoleta, pero en realidad la alquimia es una metáfora. Es una metáfora de los procesos internos, de aquello que hacemos para sanarnos, aquello que hacemos para que las partes de nosotros que ya nos sirvan puedan ser desechadas y las partes que sí sirvan puedan tener un proceso evolutivo, algo que nos lleve hacia un lugar de más cohesión, de más coherencia, de más espíritu. Entonces finalmente eso es la alquimia, el- la vieja idea de querer convertir el plomo en oro. No se refería nada más al plomo literal, convirtiéndose en oro literal para hacer riqueza, sino el plomo son esas partes de nosotros que están pesadas, son esas partes de nosotros que ya no nos sirven, en este caso las partes de la sociedad que ya se están yendo. Y el oro es el resultado final, la parte ya es nuestra mejor versión, en lo que nos queremos convertir, la mariposa que ya voló. ¿Okay? Esa es una manera de entender la alquimia. Grandes científicos han sido también alquimistas, es como la parte oscura de la historia de la ciencia, como por ejemplo Isaac Newton se dedicó 30 años de su vida a ser alquimista, Paracelso, Robert Boyle, entre diferentes. Ahora, ¿cuáles son las fases de la alquimia que necesitamos entender para realmente tener una visión de qué está pasando a nivel global? Las fases de la alquimia son tradicionalmente siete. La primera es calcinación, luego disolución, separación, conjunción, fermentación, destilación y coagulación. Ahora, Dani, ¿qué significa todo eso? O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Bueno, la primera fase, la de calcinación, es cuando algo se quema. Ajá. Cuando de pronto hay una sustancia, por ejemplo, una madera que avientas a una fogata y se deshace, ¿ok? Se quema. Esto lo vivimos nosotros en nuestros procesos personales cuando, por ejemplo, eh, hay una separación de una pareja o cuando perdemos un ser querido o nos corrieron de un trabajo, se cayó un proyecto, cualquier cosa que de pronto desata una crisis. Eso es lo que en alquimia se le llama proceso de calcinación, es el disparador. En el caso de la mariposa es cuando la oruga ya está demasiado pesada y se mete en su capullo, en su crisálida y comienza a deshacer su cuerpo, literalmente. En la humanidad esto sucedió en el cambio de milenio. Por ejemplo, tenemos el evento de las Torres Gemelas como un gran símbolo de la calcinación. También sucedió en México, por ejemplo, sucedió el, la caída oficial de la dictadura de partido. Independientemente de lo que puedan creer al respecto, hubo un momento en el que las cosas de pronto sufrieron un cambio y digamos que el viejo sistema se veía de alguna manera transformado, independientemente de las creencias políticas al respecto, ¿no? La siguiente fase es la de la disolución, que es cuando tomas una sustancia y la disuelves en agua, como cuando echas un Alka-Seltzer en agua y así se empieza a deshacer. Ajá. Esa es disolución. Tiene que ver con el agua, entonces es
tiene que ver con las emociones y el llanto. Entonces es cuando sufriste, por ejemplo, una pérdida y estás llorando esa pérdida. ¿Ok? Ese es el proceso de disolución. Es la parte donde estoy como liberando eso que se calcinó, ajá, se está disolviendo en agua. En la humanidad esto sucedió, por ejemplo, con todo lo que hubo después, por ejemplo, la recesión, ¿no? La recesión que hubo 2017, 2018, las protestas, todo eso que sucedió en México, por ejemplo, la guerra contra el narco y todo ese periodo que fue muy fuerte. En la mariposa sucede cuando la oruga que está dentro del capullo literalmente se deshace y se empieza a generar como un medio acuoso. Y aquí sucede algo bien interesante, empiezan a surgir lo que le llaman células imaginales. Las células imaginales son las células que ya contienen un plan evolutivo diferente, ya contienen la información de la mariposa, ya no de la oruga. Y empiezan a surgir estas células imaginales y el sistema se ve amenazado. O sea, literalmente las otras células dicen, hey, ¿qué está pasando aquí? Estas células van en contra de mí y se empiezan a resistir. ¿Ok? Y entonces entramos en la siguiente fase que es la separación. La separación es cuando separas en un medio líquido dos sustancias, por ejemplo, agua y aceite, ¿no? Se empiezan a separar, ¿ok? En nuestro proceso personal sucede cuando ya decimos, esto que es viejo ya no lo quiero, adiós, ya me libero de esto, ajá, y me quedo con lo que sí quiero. Ese es el proceso de separación. En la humanidad también sucedió porque de alguna forma empezó a haber mucho más grupos, por ejemplo, a través de internet se empezaron a cohesionar sociedades, grupos, de alguna forma empezó a surgir, pues sí, agrupaciones de personas de una manera mucho más tangible. En la mariposa también pasa, el DNA empieza a generar más células imaginales, se empiezan a agrupar, ¿ok? Empiezan a ser ya comunidades, ¿ok? Y eso fue exactamente lo que nos pasó. Culminó más o menos alrededor del año 2012, que es este momento en el que muchos de ustedes sintieron que de pronto hubo un cambio muy fuerte. Después del proceso de separación viene el proceso de conjunción. Conjunción es un momento de aparente estabilidad, donde de alguna manera hay resonancias y hay agrupaciones y de alguna forma se creó una nueva estabilidad aparente. ¿Ok? En una sustancia es cuando ya separaste la sustancia de la que quieres y la que no la desechaste y se genera una tintura. Ajá, te quedas con esa sustancia nada más. A nivel personal, pues después de una crisis, en ese momento hay una especie de unión, ¿ok? De momento de conformismo un poco. La mariposa en este momento empieza a generar alas y antenas. O sea, de alguna forma parece como si ya se estuviera creando y en la sociedad sucedió que de alguna forma tuvimos esta sensación de que hay una nueva visión, de que el mundo ya iba a ir a un lugar de conciencia mucho mejor, ¿no? Pero ¿qué pasó? Terminó el momento de conjunción y hubo que enfrentarse al espejo. Entonces viene el proceso que le llaman en alquimia de fermentación. Y aquí lo podemos ver en la humanidad cuando empezaron a ganar los presidentes, como el actual presidente en Estados Unidos. Aquí en México otra vez regresó el PRI, ¿no? Eh, en Brasil, todo esto de alguna manera nos hizo que nos enfrentáramos a nosotros mismos y finalmente culminó con la 4T aquí en México, donde fue así como, espera, ya no más, independientemente de tus convicciones políticas, de alguna manera hubo una transformación de nuevo donde nos tenemos que enfrentar a esa parte que supuestamente es como, bueno, o que es corrupta dentro de uno mismo, ¿no? Y en ese momento entramos en el proceso de lo que llaman fermentación. Fermentación es poder sacar el alcohol de la sustancia y la demás que ya no funciona otra vez va para afuera. ¿Ok? Este proceso es muy delicado en el proceso alquímico. De hecho es crucial. Es crucial. Es el momento en el que nos enfrentamos a nosotros mismos, a nuestros propios demonios, a nuestras propias creencias que ya no nos sirven, a nuestra identidad de antes. Es cuando el ego se muere. Los místicos le llamaron a esta etapa la noche oscura del alma. O sea, imagínense. Es la parte donde me tengo que enfrentar a mi propia sombra, aquello que no me gusta de mí. Y eso es exactamente lo que está pasando hoy en esta etapa en la humanidad. Nos estamos enfrentando como humanidad a todas las cosas que no nos gustan de nosotros mismos. Y ya no hay tanta tolerancia en el tema de género como había antes.
Ya no hay tanta tolerancia en el tema del racismo, tampoco en el tema político. Es decir, de alguna manera se está desenmascarando todo lo que había y está diciendo, hey, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿No? Este proceso tiene un pequeño detalle y es que si no nos enfrentamos realmente a nosotros mismos, sufrimos una regresión y tenemos que volver a empezar. Ok, entonces estamos en eso, estamos en esa etapa. Y aquí comienza a suceder algo muy interesante dentro de la mariposa. Las células viejas, las células del viejo sistema, comienzan a unirse con las células imaginales, comienzan a cooperar con ellas. Ajá, eso es al final del proceso de fermentación y se puede comenzar a distinguir la forma final de la mariposa adentro del capullo. Después viene, aquí nos acaba, viene el proceso de destilación. Destilación es cuando agarras esta tintura y la evaporas y la condensas, la evaporas y la condensas, la evaporas y la condensas. Y esto, en el tema de conciencia, lo que significa es que estoy empezando a elevar mi frecuencia y bajando esa frecuencia elevada al mundo material, elevando mi frecuencia y bajando, elevando y frecuencia. Estoy literalmente bajando el espíritu, mi esencia, mi parte más profunda de mi verdadero ser, ya no mi identidad y mi ego falso, mi verdadero ser, lo estoy bajando a la tierra, a lo que soy yo y al mundo que me rodea. Es decir, ya se fueron las viejas creencias, ya se fue todo, ya me rijo nada más por el corazón, sin sistemas de creencia que me limiten de nada, y este es el proceso de destilación, ¿ok? Esa sería la siguiente fase. ¿Qué va a pasar con la humanidad en esa fase? Pues tendremos que esperar a ver, ¿no? Esperemos que lleguemos ahí y podamos entrar en ese nivel de conciencia. Y finalmente, en este momento es cuando la mariposa lucha por salir del capullo. Si en este momento le ayudas a la mariposa a salir y tú quieres que salga más rápido, en realidad no le estás haciendo bien. La puedes incluso matar porque no está lista para volar. Se tiene que esforzar. Se tiene que esforzar para poder volar. Es parte de su propio entrenamiento. Entonces tenemos que permitirla y simplemente dejar que suceda y al final llegamos a la última fase del proceso alquímico, que es la coagulación, que es cuando ya se genera el oro, la piedra filosofal, el resultado final del proceso alquímico, el estado de pureza de ese proceso, ¿ok? Esa nueva forma, esa resurrección, esa muerte que hubo en el proceso de fermentación, ya en la destilación, el final, cuando se llega a la coagulación, es la resurrección. Y aquí se completa la gran obra, ¿ok? La unión del espíritu y la materia y todo, bueno, de eso nos habla la alquimia. Eso es lo que realmente está pasando con la humanidad hoy. Estamos en ese proceso de noche oscura del alma, de noche del proceso de fermentación. Ahora, ¿qué podemos hacer? Hay básicamente dos peligros en esta etapa. La primera es que no logremos hacer la conciencia suficiente y tengamos que volver a comenzar. O sea, que entonces nos venga otra calcinación, otra disolución, otro todo, ¿no? Como desde el año 2000 hasta ahora. ¿Ok? Ese es el primer peligro. El segundo es que atravesemos este proceso y nos sometamos en un sistema de mayor control, ¿ok? De mayor sometimiento. Ese sería el segundo peligro de no poder atravesar esta etapa con la suficiente conciencia. Aquí la clave es la conciencia. Afortunadamente tenemos tres llaves maestras que podemos aplicar nosotros, tanto en nuestros procesos personales, cuando estamos atravesando esta noche oscura del alma, como también como humanidad. Tenemos tres claves. La primera clave es lo que se le llama en la alquimia sacrificar el ego por la gloria. ¿Okay? Sacrificar el ego por la gloria significa poder rendirse ante el proceso, no resistirse. Ajá. Si me meto en la depresión o si me meto en el miedo o si me meto en resistirme, va a ser mucho más difícil. No me puedo resistir. Tiene que haber una rendición. Y con rendición no me refiero a que me doy por vencido, sino a que me rindo ante la fe que tengo en la conciencia que me va a empujar a una nueva etapa. Entonces, de alguna manera es como dar ese salto al vacío, con los ojos cerrados y decir, sí, confío y voy. Con una visión de un plan mayor, entendiendo el proceso completo que está sucediendo
y no anclándome en la inmediatez, en la reactividad de lo inmediato. ¿Okay? Necesitamos tener ese proceso de rendición y esa fe en que la conciencia nos está empujando. ¿Okay? Esa es la primera clave. La segunda es mucho más difícil. Es la prueba del espejo. ¿Okay? Aquí es donde realmente tenemos que mirarnos a nosotros mismos, enfrentar nuestros demonios, enfrentar nuestra sombra y sobre todo hacernos la pregunta de qué hay adentro de mí, tanto en mis emociones como en mis pensamientos como en mis acciones, que está contribuyendo al viejo sistema todavía. ¿Okay? Y aquí hay una gran diferencia. No es pensar como yo tengo la culpa, no va por ahí. Es hacer conciencia de qué es lo que yo ya tengo que dejar atrás y empezar a transformar eso. Ahora, esto solamente se puede hacer desde el corazón, no desde la cabeza, porque si no, estamos cayendo otra vez en un sistema de creencias. Ajá. No puedo combatir el viejo sistema con las viejas creencias, no se puede. Entonces necesitamos hacerlo desde el sentir y no nada más desde el pensar. ¿Okay? Eso es muy importante en esta etapa. Enfrentarnos al espejo. Y esto solamente se hace en conciencia, por voluntad propia y con una cierta disciplina. ¿Okay? Este es el momento de hacer trabajo interior. Lo voy a volver a repetir. Trabajo interior. Lo voy a volver a repetir. Trabajo interior. Este es el momento del trabajo interior. Es lo más importante en esta etapa en específico. Ok, la tercera llave. La tercera llave para atravesar esto es la devoción a la evolución, que es otra manera de decir la compasión. La compasión no como lástima, sino como una devoción a el proceso evolutivo. Y aquí es muy importante, sobre todo, tener mucha paciencia y ayudar al otro a atravesar su proceso de la manera que le es propia a esa persona o a ese ser. No como yo creo que debería de atravesarlo, no como yo creo que debería de ser, no como yo creo que debería ser el resultado final, sino como es esa persona en su esencia. Sostener ese espacio para los demás, incluyendo los que nos caen mal, ¿okay? Porque también tienen su proceso. Ahora, la compasión no significa que no me defiendo si necesito defenderme, por supuesto que no, solo que significa que incluso la defensa va a ser de otra manera. Este es el momento de trabajar cosas como la ahimsa gandhiana, ¿okay? Aprender de filosofía de ahimsa gandhiana, que es la defensa desde la perspectiva de Mahatma Gandhi. También hay ese momento de aprender filosofía como por ejemplo el arte de la guerra o el bushido japonés, donde si yo me voy a defender, cuando haga un ataque, lo voy a hacer de manera que ilumine al otro. Ya no de la manera como lo hemos venido haciendo, sino de la manera que le ayude al otro en su proceso, porque entiendo que el otro es parte de mí, incluyendo los adversarios. ¿Ok? Este es el momento de practicar eso. Esa es la tercera llave. Entonces voy a repetir. La primera llave es sacrificar el ego por la gloria, tener esta perspectiva mayor y de rendición. La segunda es el espejo, enfrentarme a mi propia sombra. Y el tercero es esta parte compasiva de devoción a la evolución. ¿Okay? Estas son las tres llaves. Es lo que nos puede ayudar a atravesar este proceso como humanidad y como individuos. Finalmente estamos haciendo esto juntos. Lleva estas tres llaves contigo muy de cerca y serás parte de esas células imaginales, ¿no? Dentro de la mariposa que crean este nuevo cero, esta nueva humanidad que puede volar. No lo hagas y vas a ser parte del mismo sistema de antes. Ahora, aquí normalmente me dicen, oye Dani, pero es que no todo el mundo entiende lo que me estás diciendo, no todo el mundo lo va a hacer, y pues ¿qué va a pasar con todos esos miles y millones de personas que van a estar en la inconsciencia? Eso es lo que me dicen, ajá, y que no lo van a hacer. Bueno, la buena noticia es que no todos lo tienen que hacer, basta con el 3% de la humanidad que lo haga para producir un cambio, eso está estudiadísimo. Entonces, bueno, pues ahí tienen las tres llaves. Solamente hay dos salidas para esto. Estamos en esto juntos. Solamente hay dos salidas. Uno es un mundo con muchísimo más unión entre países, entre personas, entre géneros, entre razas, entre ideologías. Y la segunda opción es un sistema de mayor control. ¿Cuál de los dos? Va a depender de tu conciencia y de la conciencia colectiva. Gracias, nos vemos en el próximo video.